Vamos entonces a recibir a Camila González Simón, que es periodista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, magíster en edición de la Universidad Diego Portales. Codirige Hambre, una iniciativa editorial que amplifica el trabajo de mujeres y disidencias latinoamericanas mediante publicaciones, exposiciones, encuentros y activismo gráfico. También es autora de Fanzines para Todes, un manual que enseña a crear fanzines en 3 formatos, basado en su investigación sobre los fanzines como herramienta de resistencia colaborativa. Desde 2021 realiza talleres y activaciones gráficas desde un enfoque feminista y queer, donde comparte estrategias de edición alternativa y crea espacios de diálogo y reflexión en diversos contextos culturales y educativos. Nos va a presentar entonces Fanzines para Todos, posibilidades pedagógicas de los talleres de fanzines. Hola. Hola Nico, estuvimos trabajando hace unos años en la agrupación Rompiendo el Silencio, muy bacán. También agradecer la invitación a Ale por las primeras presentaciones, también a Carolina, y sobre la discusión del laboratorio. Pensaba también puede ser un colaboratorio, que he visto que se usa como ese concepto. Quizás ahí hay como un entremedio de estas dos visiones, pero sin duda también es un concepto a discutir. Entonces, voy a contar mi tiempo. Y bueno, a Vale o a quien está ahí le voy a ir diciendo un poco para que vaya cambiando las diapositivas. Bueno, acá hay un extracto de Fanzines para Todos, que ya les voy a contar un poco más de su contexto, cómo nace, pero más que nada quería hacerle algunas preguntas que van surgiendo especialmente los primeros talleres de fanzine que realicé en 2021, que es: ¿sueñas con hacer tu propia publicación? ¿Hay un tema que te interesa compartir con otros? ¿Te apasiona crear y leer? ¿Te interesa colaborar con otros? ¿Quieres experimentar la libertad creativa? ¿Deseas aportar a la biodiversidad? Y la última pregunta, la más entretenida: ¿quieres jugar con papeles? Y acá lo entretenido de este test es que solo hay un resultado, y ese resultado es que tienes que publicar. Bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco sobre los talleres de fanzines. Estos talleres los venimos realizando con Hambre junto a Dani, que está por ahí, desde el 2021, saliendo ahí del contexto de pandemia. Yo estaba cursando el magíster en edición de la Diego Portales, pero que es una de edición de libros. Así que también acá hay como estos conceptos o símbolos sacralizados, ¿no? Del libro, de la cátedra, pero también de lo que sucede en los talleres y en los fanzines. Y no sé si ustedes sabrán qué son los fanzines, pero les voy a ir contando un poco. Adelantar que son publicaciones alternativas, pequeñas, hechas a mano, y que son dispositivos contraculturales, íntimos y políticos. Y bueno, lo que voy a ir presentando es plantear en el fondo cómo los talleres de fanzines son una práctica micropolítica que también fomentan la autonomía, pero también la experimentación creativa. Y que finalmente lo que les voy a ir contando hoy va a ser un poco sobre qué son los fanzines, por qué son interesantes, cuáles son estos cruces con las pedagogías feministas, y más que nada contarles y mostrarles las experiencias que hemos realizado estos últimos años, que son alrededor de 15 más o menos. Y una de las cosas que pensaba antes de venir acá es como que no siempre estamos reflexionando sobre lo que estamos haciendo, especialmente en torno a los talleres de fanzine, porque es algo que fue apareciendo desde la investigación de los fanzines, de hacer fanzines, de ir a ferias a vender fanzines y movilizarlos por el mundo. Así que bueno, la invitación también es como, ojalá después ustedes me ayuden a seguir pensando en torno a estos talleres de fanzines como una pedagogía feminista. Y bueno, esta metodología que les voy a ir compartiendo está basada obviamente en la práctica y es una metodología fluida que va variando a distintos contextos públicos y también objetivos. Bueno, ¿qué son los fanzines? Como les comentaba, son publicaciones económicas, alternativas y radicales, creadas con el deseo de compartir con otros.
El fanzine finalmente surge hace casi un siglo atrás, cuando comunidades de fanáticos de la ciencia ficción deciden hacer sus propias publicaciones, revistas, por eso viene el nombre fanzine, una revista hecha por fans, en el cual hacían comentarios, hacían fan art, intercambiaban opiniones sobre lo que estaban leyendo, lo que estaban consumiendo. Pero ese es el momento en el que surge una palabra para nombrarlo, porque ahí lo interesante de los fanzines es que finalmente existen desde mucho antes, solo que no necesariamente las llamamos de esa manera, ¿no? Hay toda una historia de medios y de prensa alternativa, contracultural, política, muy ligada a los movimientos sociales y también a las vanguardias, que en el fondo han utilizado estas maneras de edición alternativa para amplificar discursos y visualidades disidentes. Y una de las cosas también muy interesantes de los fanzines, y si se ven ahí, hay dibujos de distintos formatos, con distintas encuadernaciones, y eso que ni siquiera entramos a la diversidad que hay, por ejemplo, temáticamente, o de cómo se llevan a cabo los procesos. Entonces, finalmente el fanzine tiene una cosa muy interesante, y en ese sentido se parece un poco como a la identidad, es que las nuevas teorías en torno al fanzine plantean que el fanzine es fanzine si es que quien está a cargo de su autoría o de su creación decide que lo es. Entonces ya ni siquiera necesitamos tener un papel para hacerlo. Puede ser un VHS, puede ser un pendrive, puede ser una performance, ¿no? Entonces esa libertad que ofrece el concepto de fanzine, de que el fanzine puede ser lo que tú quieras, es una de las razones por la cual he estado como muy obsesionada con este tema desde hace varios años. Y una de las cosas también interesantes es que obviamente excede a las normas editoriales, no tiene ni ISBN, ya no piensan en la hoja o como en el papel de la misma manera, que también tiene esa carga de poder y de autoridad de quienes pueden publicar, y obviamente se mueven por otros canales de distribución, muchas veces a través del trueque, del mano a mano, pero también en ferias y en todas las redes de comunidades que se van generando. Y bueno, una de las cosas también que es entretenida de los fanzines, y vamos a ir viéndolo con más ejemplos, es cómo el fanzine también ofrece la posibilidad de imaginar, pero también de materializar una idea, un sentimiento a través del papel. La siguiente. Bueno, y acá es como un mapa de redes, de conceptos que están asociados a los fanzines que se ha ido extendiendo y extendiendo en el tiempo. Los fanzines son publicaciones comunitarias, es decir, que hay una organización colectiva que busca un cierto cambio social, que se cree que al publicar estos tipos de materiales o estas publicaciones estamos de cierta manera equilibrando ecosistemas de información. También tenemos como un concepto un poco más grande, que es el de los medios alternativos, que ahí tiene esta idea de que cualquiera puede publicar. Y también este otro concepto de cultura participativa, que es en el fondo esta idea de que hay comunidades con vínculos y también con compromisos, ¿no? Como les contaba, los fanzines son un modo de contracultura que permite amplificar discursos y visualidades disidentes, especialmente han sido herramientas para comunidades subrepresentadas, obviamente mujeres, disidencias, migrantes, trabajadores, como decía, organizaciones de la sociedad civil. Y mediante esta amplificación de discursos y visualidades disidentes tenemos esta democratización de los medios y también una diversidad de voces que en el fondo pueden materializar sus historias, sus relatos, narrativas a través del papel. Hay autoras, especialmente las feministas, que plantean que en los fanzines, con la intimidad de su propia materialidad, no solo del contenido, se va generando una comunidad acuerpada. Una comunidad que muchas veces puede ser incluso imaginada, no necesariamente físicamente en el mismo lugar, sino que es como, yo pregunto acá, ¿cuántos de ustedes son fanzineros o fanzineros? Probablemente ahí va a haber un nexo, un vínculo que vamos a tener en común, ¿no? Y que de esa manera también estamos construyendo redes de afecto, también hay construcción de identidad, pensamiento crítico, y todo esto conectado con un concepto que es bien clave, que es la creatividad insubordinada, que en el fondo el fanzine tiene, a diferencia del libro,
esta invitación a hacerlo tú mismo, que es el do it yourself, pero también hacerlo con otros, y ir mucho más allá de las normas y las reglas, tanto del libro, del diseño, incluso de los discursos. Siguiente. Y bueno, ¿qué tenemos en común también con las pedagogías feministas? Esta búsqueda por la reciprocidad, la libertad, el respeto, el pensamiento crítico y la reflexión. Me encanta que reciprocidad, recién me di cuenta que aparece 2 veces, porque así de recíproco es, ¿no? Tiene que ir para todos los lados. Y también, obviamente, de la horizontalidad, ¿no? Siguiente. Y entonces, con eso en mente, me preguntaba, ¿por qué los talleres de fanzine son una pedagogía feminista? Creo que las respuestas pueden ser obvias, ¿no? Como de cierta manera lo que estamos buscando, la manera en que construimos estos espacios, también esta apertura y descentralización de la autoría o de quienes tienen la autoridad para comunicar, ¿no? Y ahí pienso mucho especialmente la presentación de Alejandra y todo lo que nos decía al inicio, cómo al final en los fanzines podemos descubrir otras posibilidades. Y finalmente también el enfoque feminista transforma los talleres en espacios de aprendizaje que son inclusivos, creativos y donde promovemos la libertad, la equidad, la solidaridad y también la sustentabilidad. Y la imagen que aparece a la derecha es un extracto también de Fanzines para Todos, que en el fondo un poco como resume estas ideas claves, que es que finalmente colaboramos con otros, experimentamos un proceso completo de hacer publicaciones. Muchas veces hablamos de que hice un libro, escribiste un documento que después pasa por un montón de manos para llegar a ser un libro. En el fanzine tenemos la oportunidad única de que en esos modos de hacer podamos también transformar de forma muy material hacia otros tipos de relación, de colaboración y de vínculos. Y, bueno, la parte más entretenida está de la comunidad horizontal, libre y radical. Siguiente. Y entonces, aquí les cuento un poco que, si bien todos los talleres de fanzines, como decía, son diferentes porque los contextos son distintos, los materiales, muchas veces los objetivos, o también los públicos o personas que participan en ellos. Pero hemos ido identificando al menos 5 momentos claves y esto expande una metodología realizada por una investigadora feminista de fanzines, que su apellido es Crea Sap, que en el fondo ella planteaba 3 instancias. Una, el encuentro con los fanzines, que es cuando los tocamos, cuando los leemos, cuando los gozamos. Luego, un diálogo sobre qué son los fanzines, en qué consisten, en qué se diferencian, por ejemplo, con los libros. Y luego, la parte de la creación. En el caso de los talleres que realizamos con Hambre, lo hemos ido modificando un poco. Tenemos esta introducción, que es una bienvenida, donde presentamos los fanzines, invitamos a la gente a leerlos, tocarlos. También planteamos el enfoque y la metodología y cuáles son los objetivos de la instancia. Las personas cuando llegan siempre están con mucho susto, debo decir, aunque obviamente entusiasmadas porque se inscriben a un taller que generalmente es gratuito, pero que hay algo, nuevamente, con la hoja en blanco, que presenta un gran desafío y un abismo de posibilidades, ¿no? Porque finalmente también tenemos tantas instancias donde se nos dice qué hacer exactamente, que cuando nos enfrentamos con una libertad como la de la hoja en blanco, en un espacio de talleres de fanzine, con Hambre especialmente, donde finalmente podemos arrugar una hoja y tenemos un fanzine, siempre hay esa incertidumbre, desde quienes participan en los talleres, pero también para nosotras como facilitadoras, porque no sabemos realmente hacia dónde vamos a llegar. Luego de eso, como les contaba, viene el encuentro con las publicaciones, cuando nos inspiramos. Y acá una de las cosas interesantes es que finalmente con esa curatoría de publicaciones que llevamos, también vamos marcando como lo que es posible. Entonces, por eso, dependiendo del taller, podemos intencionar esa selección para tratar ciertos temas, para mostrar la diversidad de formatos, para mostrar, no sé, el estilo gráfico o las temáticas. Entonces, nuevamente, es como que vemos lo que es posible y cómo eso posible va marcando también lo que vamos a realizar. Luego viene la parte de los formatos y plegados, que es cuando enseñamos a doblar una hoja de papel para transformarlo en un fanzine.
Si bien hay talleres que son más experimentales, generalmente la gente quiere aprender el fanzine clásico, que es el mini fanzine. Y ahora también, bueno, gracias a la publicación de Fanzines para Todos, hemos abierto otro camino que es el fanzine de Caracol, donde ese fanzine se divide aún en más partes. Y bueno, después viene la sección de la creación del fanzine, que cada participante lleva a cabo este proceso de forma autónoma, y el rol de quienes somos facilitadores es finalmente guiar ese proceso, un poco adelantarnos a las necesidades de esas personas, y muchas veces como hacer preguntas y animar a la gente, entusiasmarlas a que poco a poco y de forma muy fluida, porque el proceso creativo muchas veces es así, poco a poco tu fanzine va a ir tomando forma, aunque no tengamos la idea necesariamente al inicio. Y luego de la creación del fanzine tenemos una instancia donde compartimos lo que se hace, no importa si el fanzine está terminado o no, porque finalmente los talleres trabajamos con esta idea de maqueta, que es una especie de prototipo, porque muchas veces en los talleres de fanzines no tenemos impresoras disponibles y tenemos que, obviamente, pensar y adecuar nuestra metodología para los espacios que nos reciben. Siguiente. Bueno, y generalmente son de 10 a 15 personas que participan. Hemos tenido instancias con muchas más. Somos 2 personas que facilitan y, bueno, al menos necesitamos 90 minutos como para llevar a cabo la metodología. También puede ser 180 minutos, pero generalmente son de una sesión, y obviamente cuando son más sesiones tenemos la posibilidad de profundizar en distintos aspectos. Pero cuando es de una sesión, finalmente, como el foco más importante de los talleres es esto de, nuevamente como les decía, como la libertad y la experiencia de tener una idea, de imaginarla y materializarla en papel. ¿Y qué materiales necesitamos? Papeles de colores, cartulinas, tijeras, lápices, plumones, stickers. Usamos palos de helados como plegaderas, tablas de corte si es que hay, revistas y otros insumos gráficos. Y acá estamos en la biblioteca de Santiago. Siguiente. Bueno, y acá les voy a contar un poco de algunos de los talleres. Voy a ir más o menos velozmente, pero iré comentando algunas anécdotas. Entonces, este es en agosto del 2021, y la primera invitación como más formal que tenemos a Hambre para realizar un taller con la Corporación Cultural en el marco de un encuentro que se llama Dibujos que Hablan, que es como un encuentro sobre cómics. Entonces, obviamente, cómics están muy vinculados con los fanzines, y tuvimos la posibilidad de hacer este taller de 2 sesiones, donde incluso en el contexto de pandemia pudimos compartir una mesa, compartir materiales y, por ejemplo, crear distintos fanzines. En este caso era el foco mucho más en las publicaciones experimentales, es decir, que más allá de solo pensar en la hoja plegada, queríamos experimentar con otros formatos como un dispositivo editorial. Siguiente. Acá es talleres en escuelas de la región metropolitana, que esto fue parte de mi investigación en el magíster. Y bueno, viendo las fotos y reflexionando sobre esta instancia, el principal desafío era generar un espacio de libertad dentro de la escuela y ir más allá de los prejuicios de los adultos que pensaban en el fondo, a los niños no les va a interesar, son muy desordenados y no les gusta leer, no les gusta hacer nada, solo mirar el celular. Sorpresa, las niñas pidieron una sesión más, tuvimos 3. Nos pidieron aprender nuevos formatos, y diría otro desafío bien importante, uno es cómo están armadas las aulas, ¿no? Era muy difícil moverlo, aunque en la foto de arriba finalmente en la segunda sesión lo logramos, pero también desde las niñas, especialmente al inicio, ¿qué es esto de crear? Y como que puedo hacerlo sobre el tema que me interese, y cómo hago el contenido. Entonces, el rollo acá era mucho más como mostrarles, bueno, puedes hacer una sopa de letras,
puedes hacer, no sé, una reseña, puedes escribir un poema, hacer dibujos, compartir algo que te interese. Entonces ahí esa era la dificultad, ¿no? Desde las infancias poder como encontrar un lenguaje en el cual les fuera como cómodo y al cual no están como muy acostumbrados. Pero bueno, de esta experiencia surge Fanzines para Todos, que en el fondo fue una manera de ser más metódica y sistemática sobre la creación de fanzines y también observando cómo un público general se podría acercar a los fanzines. Siguiente. Acá están algunos de los fanzines que se hicieron. La invitación en el marco de este proyecto era hacerlo sobre cultura, ¿no? El foco en verdad era sobre libros, pero tuvimos que ampliarlo. Entonces aparece Spider-Man, el cine, bueno, Totoro, nuevamente Spider-Man, el libro Olivia, que es del cerdito, que es como un libro para niños, y bueno, acá las 7 maravillas del mundo. Entonces, como pueden ver, son publicaciones completamente hechas a mano, con dibujos de estudiantes, que además eran fanzines colectivos. Entonces aquí ya había otro desafío, que era como cómo trabajar con tus compañeros y encontrar algo en común. Y ahí yo creo que lo más entretenido de este ejercicio fue eso, ¿no? Ver qué es lo que hacemos en estas instancias, especialmente en el colegio, que no siempre tenemos como esa libertad para crear. Siguiente. Y bueno, acá ya el 2022, también saliendo de pandemia, tenemos este taller en el Centro Cultural Ñuñoa, esta vez con personas jóvenes, un taller gratis, también con un foco más experimental. Y tenemos esta mesa larga, donde todos nos sentamos juntos, compartimos materiales y en el fondo vamos creando con materiales que son muy cotidianos, como les había mencionado antes, pero podemos crear como cosas muy increíbles, cortando la hoja, mostrando qué es lo que hay detrás. Y finalmente también como que lo que fuimos descubriendo con estos talleres, especialmente en pandemia, post pandemia, era como que las personas decían, hacer fanzines como terapia, porque no estamos tan acostumbrados a hacer cosas con las manos, a hacer de forma como análoga. Entonces eso es como también una de las potencialidades que hemos ido descubierto con los talleres de fanzines y cómo esa experiencia manual termina siendo muy transformadora para las personas que participan. Siguiente. Acá es un taller que hicimos en Plataforma Cultural con una profe que antes era de la facultad, Andrea Valdivia, en este proyecto que se llama activismo.cl. Hicimos un taller de fanzines con activistas, investigadores y comunicadores. Y los de abajo son los fanzines colectivos que se hicieron y en este caso lo utilizamos como una metodología para compartir los resultados de la investigación, pero también para expandirlos. Entonces esta fue una instancia donde usamos insumos de las narrativas que se habían coproducido durante el proyecto y se generaron nuevos relatos a partir de esto. Entonces acá también fue como entretenido que el taller de fanzines se transformó en una metodología de investigación de cierta manera que hacía sentido con las comunidades que estábamos trabajando y que estábamos esperando que estos talleres de fanzines también fueran útiles para ellos cuando ellos volvieran con sus comunidades. Entonces ahí nos decían, y una de las devoluciones era como, qué interesante es esta metodología, que es el taller de fanzines, para trabajar con niñeces, con juventudes, y con personas que no necesariamente tienen que tener grandes estudios académicos para entender o hacer, sino que el fanzine, al abrazar el error y al ser como un arte o un oficio amateur, presenta muchas libertades y también movimiento. Siguiente. Acá ya es el banquete editorial, que es una expo que hicimos con Hambre, donde había una biblioteca de fanzines, pero el principal espacio era este espacio de creación. Acá fuimos abriendo ya no tanto a la instancia de taller como concreta, que tiene un inicio y un final, sino que más como un espacio de activación gráfica, que le llamamos, donde hay materiales y hay una mesa, la gente se va sentando y uno guía levemente, pero finalmente es la creación libre y la experimentación lo que va guiando las creaciones y esas creaciones se suman al archivo de la exposición, ¿no? Entonces es el proceso mismo.
Y acá hay, bueno, creer y crear nuevas formas de sostener el quehacer. Dibujar y conversar, sostener una función, resistir. Y acá también lo interesante era como un barrio no artístico, de hecho en 10 de julio, y que vecines también se entraban interesadas, vecines, niñas, abuelas, cuidadores, personas del arte, como un público muy diverso, se acercaban a esta mesa, hacían su fanzine, lo pasaban bien, y después como que lo dejaban. Y de hecho ahí hay como algunos dibujitos y fanzines que fueron realizados en esa instancia. Siguiente. Y estoy llegando al fin. Acá talleres de fanzines en la Biblioteca Nacional con niñeces. Y acá lo bacán es como hay al menos 2 fanzines que hablan, por ejemplo, de representación LGTB y que finalmente el taller de fanzine, que parece una manualidad muy amigable para todos y no necesariamente política, se transforma en un espacio donde nuevamente se abren esas posibilidades. Y las niñas y juventudes nos dicen, bueno, ¿dónde encuentro un libro sobre esto? Bueno, hago el fanzine. Entonces tiene esa posibilidad de como compartir algo profundamente íntimo con otros y en este como jardín de materiales y posibilidades. Siguiente. Acá otro taller de publicaciones experimentales en Alma Negra. Siguiente. Este es un taller de publicaciones experimentales que la idea era hacer manifiestos en grupo, en campus creativo, que era como un mix de cursos de literatura y de arte. Siguiente. Este taller de fanzines durante el Festival Sacapuntas del Arcos en Viña y fue durante el Día de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer. Y acá hicimos un único fanzine colectivo monstruoso, conformado de todos los pequeños fanzines hechos, que también presentó como ese desafío, especialmente cuando hacemos cosas inciertas, que es cómo va a terminar, cómo lo voy a encuadernar, cómo lo voy a unir. Pero bueno, para eso sirven las colectividades y nos vamos ingeniando en conjunto la manera de darle forma a esa monstruosidad editorial. Siguiente. Acá un taller multitudinario de fanzine que esta vez lo hicimos sobre el escenario. Teníamos una mesa ahí de materiales y de distintas edades, públicos bien diversos, se acercan, aprenden a hacer fanzines. Y de hecho ahí lo más genial es que, por ejemplo, personas que fueron a esta actividad después se sumaron a los talleres siguientes. Y este taller de fanzines disidentes, que era con comunidad LGTB, y acá queda mucho más evidente. Y una de las cosas más entretenidas de este taller, que un poco se ha transformado en una talla que tenemos interna con Dani, que es como en un espacio disidente, seguro, acogedor, vamos conociendo a otras personas como nosotros, ¿no? Entonces, como que, así como, ¿hay algún no binario aquí? Y era como, sí, yo, otra lesbiana, otro gay. ¿Y cómo es en esta instancia en el que conocemos a otras personas, generamos amistades, pero también como que profundamente movilizamos estos temas internos a través del arte y la creatividad, y no solo desde la teoría o de los espacios como puramente políticos, ¿no? Siguiente. Acá el mitin gráfico disidente en la Galería 420, también una instancia LGTB, y acá en los fanzines también usamos insumos de prensa. Entonces aparece Mónica Briones, acá hay otro fanzine que es como un texto sobre como monstruosidad, acá con recortes de prensa, y finalmente era como muy lindo cómo se va generando la comunidad, cómo se comparten materiales, cómo se crean desde como elementos que son muy cotidianos, también como muy efímeros y frágiles, para crear publicaciones que también son muy frágiles, ¿no? Siguiente. Y acá es como de los talleres más recientes que hicimos con organizaciones de sociedad civil en un encuentro con ciberfeministas. Acá la idea era cómo el fanzine podía ser una metodología para polinizar diálogos y también como registrar las reflexiones y conversaciones que se estaban llevando a cabo. Siguiente. Y ya estoy casi al final. Pero acá talleres y activaciones de fanzines que hemos hecho en el Museo Violeta Parra, donde actualmente estamos haciendo una residencia junto a otros colectivos,
en una residencia que se llama Museo Habitado. Y acá, siguiendo un poco con ejercicios previos, usamos insumos gráficos de Violeta Parra, también de sus letras de canciones, de sus décimas, y vamos creando afiches, fanzines, en estas mesas largas, colectivas, no solo de días, también de noche. Y acá yo creo que lo más entretenido es que en el fondo es para todas las edades, pero no hacemos como esa separación que muchas veces pasa, que es como, bueno, las niñas se sientan en la mesa chica y los adultos en la grande. Acá estamos mezclados. Y entonces también cuidadores o adultos comparten ese espacio con niñeces sin ver una diferencia entre ellos y entre sus producciones también. Entonces, bueno, este de aquí es de un niño y el de arriba es un adulto y el de allá es un niño, y así como que todos usamos los mismos materiales, los mismos insumos y vamos creando, y ninguno tiene mayor valor que otro. Más bien es esa experiencia colectiva de encontrarnos y crear. Siguiente. Y con eso las conclusiones finalmente es como los fanzines son estas herramientas accesibles, también como descentralizadas, radicales, que nos permiten poner en papel, como decía antes, de imaginar y materializar. Y me quedo con esta cita de Lucía Egaña, que es la creadora de Mami, pero está en un libro sobre autoeditoras de fanzines, que es de México, que dice que finalmente para hacer un fanzine no hay que pedir permiso a nadie. Es como crear una vida que no necesita permiso a existir. Y finalmente eso yo creo que es como lo que nos motiva a nosotras desde Hambre, a seguir usando el fanzine como esta metodología que se expande, que es fluida, que va variando, pero al final igual más o menos siempre hacemos lo mismo, y que nos permite generar una instancia de reflexión colectiva también, porque en el momento en que nos preguntamos de qué va a ser mi fanzine, nos estamos situando en un contexto, estamos poniendo en consideración qué nos parece importante para compartir. Entonces, como que nos situamos en una experiencia que puede ser muy personal, y por eso está esto de la autonomía y la experimentación creativa, pero siempre en espacio de co-creación y de diálogo. Porque no fluye de la misma manera hacer tu fanzine sola, solo en tu pieza, que hacerlo en una mesa compartida. Así que eso, les invito a visitarnos hasta mediados de diciembre en el Museo Violeta Parra, si es que quieren saber más de fanzines. Y eso, muchas gracias.